Gloria a Dios, paz de Cristo, que el Señor los bendiga. Mandamos bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que estamos aquí, los que nos van a estar escuchando en el tiempo del Señor, siempre a través del internet. Seguimos adelante, seguimos predicando, seguimos hablando de cosas que son de bendición para toda la iglesia, por supuesto. Y el tema de esta tarde o noche es el orden divino de Dios. Vamos a hablar de esto porque en mi experiencia que yo tengo en los caminos del Señor, no que importe mucho lo que me haya pasado a mí, pero yo he salido a visitar bastantes iglesias desde que el Señor me alcanzó. Y yo no tengo mucho en esto, tengo 13, 12 años. Y desde un principio el Señor me mostraba muchas cosas a mí. Y poco a poco lo que yo veía con lo que yo leía no coincidía. Veía yo cosas que yo no entendía porque no por falta de conocimiento espiritual o algún tipo de conocimiento divino, sino no entendía por qué en unas iglesias hacían algo y en la Biblia estaba escrita otra cosa. Entonces, lo que vamos a hablar hoy escuchen bien, es de Cristo, de Jesús, de la relación que tiene que haber entre el hombre y la mujer. Por eso es el orden divino de Dios. Porque el enemigo lo que quiere es destruir las familias. El enemigo lo que quiere es que se separen. El enemigo quiere destruir absolutamente todo lo que es el matrimonio, la familia, hombres, mujeres, y llevarse al último pues a los mismos niños. Pero existe algo que tiene que ver con todo lo que yo he visto a través de los años en las iglesias que he visitado y en algunas que he participado. Y una de las razones que Dios me daba esto es para poder mostrar qué es el orden divino de Dios en cuanto a cómo está el orden del Padre, de Jesús, del hombre y de la mujer. Porque es algo que estos temas no se quieren tocar. La gente no los quiere tocar porque son temas que mucha gente no quiere escuchar, aunque están escritos, porque muchos de ellos se van a sentir mal. Muchos de ellos piensan que están agradando a Dios, pero no lo están haciendo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vámonos a ver cómo va a empezar todo aquí, porque hay mucho que hablar y me es imposible explicar todo en una hora 10 minutos, todo esto. Y vámonos hasta el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver nosotros aquí para empezar a entender, como dije al principio, lo que es el orden divino. Entonces, Primera de Corintios 11:3, vamos a ver nosotros que el apóstol Pablo empieza a hablar siempre en el espíritu a las iglesias, por supuesto, y él va a hablar acerca de cómo está establecido todo para todos aquellos que quieren predicar, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con el hablar, y vaya que si vamos a hablar de predicar, tiene que ser de la manera que Dios lo establece, como todas las cosas de Él, ¿no? Pero vamos a leer 1 Corintios 11:3, 4 y 5, y tiene que ver con el orar. Escuchen bien, algo que todos hacemos en las iglesias, y el profetizar, ¿sí? El profetizar es hablar de Dios, ¿sí? Dice, pero quiero, dice el apóstol en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces vamos a ver ahorita todo esto, por qué es que Pablo empieza en un orden. Porque es que si Dios establece algo, tenemos que seguirlo. No tenemos que obedecer la doctrina que nos han enseñado a alguien por ahí.
No tenemos que nosotros someternos a ningún mandamiento de ningún hombre. Si nosotros decimos ser de Dios, tenemos que empezar por obedecer la Escritura. Como número uno, la Escritura. Y por supuesto, recibirla en el Espíritu. Ser guiados por el propio Dios, que es lo mismo. Repito, pero quiero que sepáis, dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón. En otras palabras, está el orden entre Jesús y el hombre, el varón. Y luego dice, tiene una coma, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí está cómo va poniéndose todo en orden. Y dice al final ahí, dice, y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos al varón, y después tenemos a la mujer. Nadie, pero nadie está haciendo diferencia entre el hombre y la mujer. Todo esto Dios lo tiene bien puesto en orden, tanto para un lado como para el otro. El que no lo quiera ver así es porque está desobedeciendo. El que no lo quiera entender así es porque no le importa. Amén. Dice, gloria al Señor, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Sí? Entonces vemos aquí esto, donde nosotros podemos darnos cuenta que estamos hablando del orden. El orden siempre, el orden. Hay un orden para todo. Aunque nosotros, más bien lo digo así, aunque las mujeres se sientan con un llamado a ser pastoras y digan, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Bueno, vamos a ver quién de los dos se está equivocando. Si es la mujer o es Dios. Vamos a ver en las Escrituras, porque hay gente que aunque vea y oiga esto, sigue aferrado a que así no es. Entonces vamos a quebrar esto en partes. Primero vamos a ver Cristo, cabeza de todo varón. Después vamos a ver el varón es la cabeza de la mujer. Y luego vamos a darnos cuenta y que Dios es la cabeza de Cristo. Para poder entender nosotros de una vez por todas esta gran controversia de cuando las mujeres empiezan a predicar y los esposos están allá sentados. ¿Sí? Vamos a ver por qué esto no le agrada a Dios. Vamos a ver por qué Dios tiene un desacuerdo en eso. Y alguien dirá, ¿y qué tiene? La hermana predica muy bonito. A mí me encanta cómo predica la hermana. Cuando la hermana predica me siento identificada, dicen todas las mujeres. Pero entendamos que no se trata aquí de quién es más o quién es menos. Se trata de lo que está escrito como todas las cosas de Dios. No se trata de que la mujer no pueda. No se trata de que la mujer no se le haya dado ninguna revelación ni pueda, como dice aquí, profetizar. Pero hay que ver el orden que tiene Dios para hablar y para instruir. Para poner orden dentro de las iglesias como pastores, como líderes, que son varones. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y todo está aquí. No es que yo tenga ningún odio en contra de las mujeres o yo me haga muy machista. Yo como persona lo puedo decir que yo en mi vida personal me crié entre puras mujeres. Yo tuve 6 hermanas, con las mayores yo me crié y aparte con mi mamá. Entonces yo no tengo nada absolutamente en contra de las mujeres. Al contrario, esto lo digo en el amor del Señor para que todos empiecen a parar de hacer lo malo, incluyendo los hombres. Porque hay hombres que están en un error también, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo todo esto. No nomás es porque de repente se me vino una idea a mí, la iba a hacer, no. Vamos a ver, pónganle una marca ahí. Vemos aquí pues que dice Cristo, cabeza de todo varón. Ahora el poder, escuchen bien, el poder que Dios el Padre le entregó, ni más ni menos que a Jesús, empieza a ser depositado de una manera diferente, porque así lo quiso Él, en el varón. Ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ver, vamos a buscar Efesios 1:19, ahorita regresamos aquí. Efesios, sí, porque es que hay un gran problema en todas las iglesias ya, y todas las iglesias están
se están extraviando, se están agarrando una costumbre muy mala, diría yo, de estar haciendo lo que ellos quieren, no conforme a lo que está escrito. Sí, porque es por eso decía que a no mucha gente le gusta esto. La gente no acepta. Ellos quieren ser hijos e hijas de Dios a la manera de ellos. Ellos quieren agarrar el Evangelio al Señor Jesucristo y todo lo que dice como si fuera un amuleto. Ellos quieren al Dios de la gloria, de la verdad de un lado y al mundo del otro. Y ellos en medio. Y ellos quieren jalarle de aquí y luego jalarle de acá. Y hacer lo que ellos quieren, y así no es. ¿Por qué? Porque todo está escrito por todo lo que pasó. A través de la Escritura, Dios puso un orden en todo. Dios no es un Dios de desorden. Dije Efesios 1:19. Fíjense bien todo lo que tiene que ver con lo poderoso que Dios el Padre empieza a trabajar en Jesús y se dirige hacia la iglesia. Ahorita vamos a ver esto para que ustedes lo puedan entender a lo que me estoy refiriendo. Dice Efesios 1:19, dice, ¿y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Está hablando de todo, pero absolutamente todo lo que tiene Jesús. Lo cual, si dice que lo va a poner en las iglesias, empieza y entra por el varón, por el pastor que está en la iglesia. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos la semana pasada. Dice enseguida, la cual operó en Cristo, ahí está el poder de Dios. Dice, resucitándole de los muertos, dice claramente, gloria al Señor, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso le aconteció a Jesús. Luego dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío. Entonces vemos que el Señor ahí es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, y sobre todo nombre que se nombra. Dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos viendo todo el poder. Dice el 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Estamos hablando de Jesús. Aquí es donde quiero que pongan atención, porque es importante empezar y creer en el orden divino de Dios. ¿Sí? Y no ignorar a Dios y hacer lo que quieras, si tú eres una persona que está en contra de la Escritura. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, dice aquí, y lo dio por cabeza, oigan esto, sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si esto ha pasado y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, podemos ver nosotros que en las iglesias todas tienen pastores, tienen un pastor. Ese pastor es el que está encargado del rebaño. ¿Sí? Él es el que está encargado del rebaño. ¿Por qué? Porque a él es con el que empezó a tratar Dios. Si el pastor pensó y le gustó y dice, en mi corazón tengo esto, y todo lo tiene en él, es solamente en él. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos en la fuerza y en el poder de Dios. Es muy diferente. Cualquier persona puede tener algo dentro de él, aunque sea de Dios, pero si no es Dios, no ha pasado nada. Entiendan esto. Eso dice aquí, para ir viendo más claro, busquen Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, vamos a leer aquí. Dice, otra vez, escuchen bien, por eso es que no tenemos que ignorar este orden. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, gracias a Jesús, todo existe y todo trabaja y todo tiene vida y todo está en orden. Desde el sol, la tierra, los planetas, el aire, la luna, el aire, las nubes, todo. Dice en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia otra vez. Oigan eso. Dice, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces aquí vemos algo que está escrito, y pongan atención aquí. Aquí está diciendo Pablo todos los detalles de Jesús, el poder, la autoridad, pero pongamos atención porque dice para que en todo, absolutamente todo, tenga la preeminencia. La traducción en el diccionario de la preeminencia es el privilegio, la prerrogativa, la regalía, el favor, el beneficio y la superioridad. Cuando alguien está aquí detrás del púlpito y nada, pero absolutamente nada que ver la persona en el espíritu, no está cumpliendo de acuerdo con lo que está escrito. Está fallando, está en desobediencia y está en contra de todo lo que está puesto aquí. Por eso es que vamos a ver más adelante el por qué. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces tenemos nosotros que ver que en realidad por eso es que va todo en orden. En el varón, en el varón y en el varón. Más adelante vamos a ver la posición de la pareja, del esposo y de la esposa. Cómo es que se tiene que estar y por qué es que la gente se sale de la obediencia hacia la rebeldía. ¿Sí? Vamos a volver aquí hacia atrás, hacia 1 Corintios. Y decía ahí, 1 Corintios, gloria a Dios, 11:3. Dice después que Él es el varón, y el varón, dice enseguida, es la cabeza de la mujer. Vamos a ver nosotros aquí por qué es que todo esto no lo tenemos nosotros que quebrantar, estos pactos, estos estatutos, estos preceptos. Todo lo que esté escrito a través de la Escritura tiene un valor que nunca lo va a perder. Nunca a través de los años la Escritura va a perder el valor de lo que significa esto. Todo esto tiene un significado de principio a fin. Aunque haya sido hace más de miles de años, todo esto Dios lo sostiene en verdad. Y todo esto lo va a poner en la cara y enfrente de nosotros en el día del juicio como prueba de que estuvimos bien por haber obedecido o de que estuvimos mal por haber desobedecido. Porque es que, lo repito, en las iglesias de hoy en día es un solo desorden cuando vienen a pasar a predicar acá. Aunque esas iglesias tengan pastor, el pastor de la iglesia, él pone a predicar a quien sea detrás del púlpito. Inclusive pone a personas, no sé si están en desobediencia, han entristecido el espíritu o no sean llenos del espíritu, no sé cuál sea la situación, pero no predican en el espíritu de ninguna manera. Y mucha gente, lo digo tristemente, les dice amén. Entonces, pero es porque estamos en la carne, ¿sí? Estamos en la carne, estamos cegados y no vemos nada. Pero vamos a ver el por qué tiene que ser de la mujer, de la manera que Dios lo establece. Dice aquí, y el varón es la cabeza de la mujer. Hay varios puntos que quiero mostrarles aquí. Ni más ni menos, el más grande es el porqué de las cosas. Y vámonos hasta el libro de Génesis. Génesis 3:15. Vamos a ver nosotros qué es lo que pasó aquí, porque es que leemos cosas y tenemos nosotros que detenernos a meditar en ellas. Y a meditar y a meditar y a decirle, Señor, necesito entendimiento, Señor. Antes de poder hablar de esto, necesito yo entenderlo. Porque si no lo entiendo, no lo puedo explicar. En el caso de aquellos que quieren hablar, ¿no? Dice Génesis 3:15 y 16. Está hablando, obviamente, de la desobediencia del hombre. Y sabemos la historia de cómo pasó lo que pasó entre la mujer y la serpiente. Que la serpiente viene siendo el propio Satanás, que los hizo caer. Entonces aquí vemos una comunión, escuchen bien esto. Una comunión entre la mujer, ni más ni menos que hablando con el propio diablo. ¿Sí? Ok. Después de esta caída, todos somos pecadores y todos necesitamos de Jesús. Yo no estoy diciendo que la mujer es puro diablo y el hombre no. Yo lo que quiero que vean es lo que vamos a leer. Es lo que vamos
a recibir de parte de Dios hoy aquí. Dice Génesis 3, 15 y 16, dice, y pondré, está dando las órdenes de lo que va a pasar con la serpiente y lo que va a pasar con la mujer en el futuro, después de lo que pasó. Le dice el Señor Dios en el 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando el Señor con el mismo Satanás. Cuando Él dice que Él va a poner enemistad, es que ya no va a haber una relación muy amigable entre una mujer y el diablo. ¿Por qué? Porque está escrito, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Quiere decir que hoy en día, aquella mujer que empiece a hablar en rebeldía detrás de un púlpito y ella diga, yo tengo el llamado como pastora, mi esposo no sirve para nada, ese hombre no se la pasa enfermo, ese hombre está cansado todo el tiempo, yo soy la que mando, yo voy a empezar a predicar, dice ella, yo voy a empezar a ser la maestra, yo voy a empezar a dar clases, yo voy a empezar a hacer de todo, voy a dirigir la obra yo, dice ella. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ella está haciendo exactamente lo que hizo Eva. Está escuchando la voz del diablo. Porque aunque ella diga, Dios me habló, o Dios me puso, cuando ella empieza a hablar, no se empieza a oír el Señor, se empieza a oír Satanás. Mucha gente que no está en el Espíritu no ve eso. Mucha gente dice, sí, amén, porque hasta los empieza a hacer reír. Y esa es carne, ese no es el Dios, ese no es el Espíritu Divino, sino esa es carne. ¿Por qué? Porque el orden no es que ella se ponga como pastora y el mismo pastor la esté viendo desde la esquina. Es que ese no es el lugar de ella. Ahora, ella puede, si está en el Espíritu, ella puede ser maestra de jovencitas, porque eso escrito está. Puede tener sus servicios de damas entre puras damas y exhortarlas a ser unas mujeres piadosas, que no se vistan atractivas, que sean unas mujeres que tengan temor de Dios. Todo eso lo pueden hacer ellas. Pero veamos el por qué pues es tan malo todo lo que estoy yo diciendo, porque está escrito. Lo repito, Génesis 3:15 dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Quiere decir que no hay una relación entre el mismo Satanás y la mujer, obviamente tampoco en el hombre, pero aquí se está dirigiendo a ella. Entre ti, dice, y la mujer. Gloria al Señor. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, dice. El calcañar es el talón de mero abajo de nuestros pies, por supuesto. Entonces está diciendo claramente que va a haber enemistad entre las dos simientes. Nadie de los que ella va a tener tiene que tener supuestamente ninguna comunión con Satanás, los hijos de ella o las hijas, empezando con ella. Todos tienen que estar en el orden divino, por eso tenemos que leer y pedirle al Señor entendimiento en el Espíritu. Ahí está bien claro. Dijo a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice así, con dolor darás a luz a los hijos. Oigan bien lo que dice acerca del esposo, porque aquí estamos hablando ya también de la pareja. Se habló de ella, de hijos, y se habla del esposo. Y tu deseo para tu marido, dice, y tu deseo será más bien para tu marido. O sea que ella siempre va a desear estar con él. Pero el marido, aquí dice algo bien tremendo que tenemos que recibirlo en el Espíritu. Dice, y él se enseñoreará de ti. Nosotros hemos visto, cualquier persona que ha tenido padres, y somos todos o madres, hemos oído de que los hombres las golpean. Hemos oído que los hombres hasta las matan. Hemos oído que los hombres hacen de todo con ellas. Pero ellas siguen buscándolos a ellos, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué esta mujer es así de loca? Y va y lo busca y la golpea y anda con él. Bueno, porque escrito está. Por eso es que todos necesitamos, escuchen bien, ponernos en el orden de Dios.
meternos con Él, dejar la carne, dejar nuestra forma de ser, arrepentirnos y que Dios haga la voluntad en mí como hombre y en la de mi esposa, y que Dios nos dirija. Por eso entiendan, aquí claramente está, el enseñorearse, oigan bien, es hacerse señor o dueño de una cosa. Por eso vemos que en todos los países a la mujer le dan por todos lados y la hacen menos. Y alguien dirá, pero ¿por qué son así? Las mujeres no salen adelante. Pues que escrito está, eso viene desde atrás. Eso es lo que significa alguien enseñoreándose de alguien. Hacerse señor o dueño de una cosa, dominarla, adueñarse, apoderarse, sujetarse. Pero eso es bíblico, por eso tanto la mujer ya casada y el hombre ya casado tienen que buscar de Dios. Porque entonces todo esto se va a poner y va a cambiar. Ya el hombre no va a ser así, ya la mujer va a tomar su posición y el hombre también. Esto es algo bien hermoso. Si la gente supiera la intención de Dios para todos aquellos tercos, más bien tercas y tercos como parejas que no saben su posición, se están perdiendo de una gran bendición. Aquí claramente lo podemos ver. Lo voy a repetir para que lo vean y ráyenlo y apúntenlo y sepan ustedes el por qué las cosas pasan, por qué siguen pasando y van a seguir pasando dentro de las parejas. Dice la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, cuando va a parir le duele, pero todo el tiempo y hasta que se muere de dolor ahí, es algo muy tremendo. Dice claramente, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. O sea que vemos aquí que a la mujer va a irse tras del esposo borracho, tras del esposo infiel, tras del esposo que es bien, de todo de lo peor, ahí va la mujer tras de él. Entonces eso está escrito. Por eso vemos las respuestas y cómo todo se va a ir perdiendo si no nos acercamos a Dios y si no seguimos a la manera que está escrito. Porque hay gente que ya dice, yo ya soy hermano, ya soy hermana. Llegan a la iglesia, se sientan, el hombre ahí está muy débil, apagado, la hace de esposo en la casa, pero en la iglesia no es nadie. La que sale ahí a hablar y a gritar es la mujer. Eso está en desobediencia y eso está mal. Por eso es todo lo que estamos viendo, es bíblico, y el que no lo quiera recibir, que se sienta espiritual, como lo vamos a ver, es que está desobedeciendo a Dios. Vamos a movernos a Efesios 5:21. Por eso les decía, miren, vamos a ver primero 1 Corintios 12:3. Porque hay mujeres que son bastante tercas cuando están detrás del púlpito y dicen, yo soy la que tengo el llamado. Y vemos al esposo todo enfermo, apagado, sin ningún poder en él. Ella es la que lleva ahí todo el orden, los pantalones, la que controla, la que grita, la que lleva el dinero, la que hace todo, la que gasta, la que pone todo. Ella la hace de hombre y de mujer ahí. Y el hombre nomás está ahí como un mono. Pero todo eso está mal porque aquí está escrito todo. Yo quiero que leamos por qué las mujeres hablan de la manera que hablan, pero todo tiene un orden también. 1 Corintios 12:3 dice, gloria al Señor. Fíjense lo que va a decir Pablo con relación a los dones espirituales. Porque la mujer dice, yo soy la pastora, yo tengo un llamado, dice ella. Dios me enseñó, y empieza a hablar y no dice nada. Empieza a hablar como una persona carnal y mundana, leyendo 2, 3 pedazos ahí y según ella enseñando, pero no enseña nada. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, vean lo que va a decir. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, los dones espirituales son tan reales como el propio Dios. ¿Sí? Así como vemos el sol todos los días, así es Dios y los dones espirituales. Fíjense lo que va a decir en el 12:2. Sabéis, bueno, vamos a leer el 3 más bien. Dice, por tanto, aquí es donde va a aclarar el por qué se puede decir una cosa y el por qué la otra no. O cuál es el orden, ¿no? Dice 1 Corintios 12:3, dice, por tanto os hago saber que nadie, oigan bien, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Entendemos bien esa parte? En otras palabras, nadie que esté en el Espíritu, cuando habla, o su forma de ser o de hablar, maldice a Dios de ninguna manera.
Entonces cuando ellas suben acá arriba y empiezan a decir, yo soy la pastora, yo soy la hermana que va a dirigir aquí, a partir el queso, como dicen ahí en el mundo, vemos nosotros la desobediencia, y aquí está la evidencia. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, si está en el Espíritu ella, se queda sentada. Se queda sentada y se somete al esposo. Porque todas estas cosas están escritas. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, darle honra y gloria, digo yo eso aparte, sino por el Espíritu Santo, dice. Entonces las dos cosas están relacionadas a la misma verdad. El Espíritu, el poder, el orden que Dios ha puesto en las personas. Si la persona dice que es, por eso Jesús decía que por los frutos los íbamos a conocer. Entonces vemos que un fruto, obviamente sin el Espíritu se ve, y un fruto con el Espíritu también se ve. Solamente hay que saber cuáles son los frutos que se están dando. Vamos a ver nosotros lo que va a haber aquí, estas instrucciones sobre la oración, pero les voy a mostrar, antes de pasar ahí, a Efesios 5:21, el libro de Efesios. Sí, es triste darnos cuenta que toda la gente piense que agrade a Dios de tantas maneras, en sus sacrificios propios, en sus propias formas de ver, de actuar, de moverse, de organizar las iglesias, y al final están mal. Están mal porque nada que ver con lo que está escrito. Nada que ver. Dije Efesios 5:21, ¿no? Fíjense cómo está aquí, ya vamos a hablar aquí acerca del matrimonio y el por qué todo tiene que estar en orden y nada se tiene que salir de orden o de las manos de Dios. Dice Efesios 5:21, ¿sí? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿quién le está hablando ahí? Está hablando a toda la iglesia. Y dentro de las iglesias, la gran mayoría, yo he visto, la gran mayoría, no en todos los casos, van las parejas. Va el esposo y la esposa. En veces van con los hijos, los muchachos o algunos niños, o en veces van solos. Pero si hablamos de adultos, el que tiene que someterse aquí es todos en el temor a Dios. Cuando nos sometemos en el temor a Dios, yo le soy obediente a mi esposa y mi esposa me es obediente a mí. ¿Por qué? Porque existe un temor de Dios en mi vida y en ella también. Ahora, hay que seguir hablando aquí de todo esto, porque necesitamos entender esto para poder saber por qué no se debe hacer lo que están haciendo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, oigan bien, como al Señor. Entonces, ¿qué vemos hoy en día? Todo lo contrario. Como decía, el hermano se queda ya sentado, se la pasa intimidado, porque la hermana le grita, porque la hermana es la que dice, y tú eres así, tú eres acá. Yo me imagino las peleas. Pero vemos aquí que todo tiene que estar en orden. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. La misma autoridad que nos sometemos a Dios es así a la pareja. Luego dice, porque el marido, aquí lo va a repetir lo que empezamos a hablar, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, ¿quién está desobedeciendo ahí? La mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí está todo ya establecido. El que reina sobre todos nosotros es Jesús. Por eso es que nos sometemos y somos una iglesia obediente, no una bola de tercos, cabezones y desobedientes que no entendemos y no nos importa ni nuestra propia pareja. ¿Sí? Aquí está, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Con esa misma autoridad, con esa misma claridad, la mujer se tiene que sujetar al marido, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Oigan eso, amén. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Y qué es en todo? En la iglesia. No, que yo me siento que... No estás viendo. No estás viendo el orden tú.
No, pero a mí me da coraje que No, es que no es de ti. Nada de esto es de nosotros. Toda la obra, quiero que entiendan, todo el evangelio, todo lo que se dice de Dios es de Dios. Nosotros somos de Dios. Nosotros no podemos ser de Dios y hacer la voluntad nuestra en las iglesias. Somos unos desobedientes. Somos unos malagradecidos si hacemos eso. Somos unos tercos, no somos merecedores de nada si hacemos lo que nosotros queremos. Entiendan, esto es fuerte y esto es real y todos van a dar cuentas de todas esas palabras que salgan de sus bocas. Entiendan. Dice, maridos, aquí viene para los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso hablaba yo al principio en el libro de Génesis, todo esto que se hace estando sin el Señor, ¿sí? Porque eso pasó después de la desobediencia. El orden que dio Dios a la mujer y a la serpiente, y luego al marido, y que se enseñoreare de ella, y que el deseo de ella va a ser con él, todo eso era porque están caídos, pero en el Señor ya estamos nosotros en orden, y lo estamos leyendo aquí. ¿Se estamos entendiendo? Maridos, dice, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ya no me voy a enseñorear yo de mi esposa y golpearla, maltratarla, gritarle, traerla con la punta del pie. Eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque ahí ya Dios ha venido a interferir en nuestras vidas. Entiendan que esto sí es. ¿Qué hacen todos revueltos en las iglesias y diciendo que son de Dios y amando y queriendo y deshonrándolo todo el tiempo? ¿Por qué se portan así? ¡Wow! Miren, maridos, lo repito, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice aquí la intención de hacer lo que hizo Él con nosotros o lo que está haciendo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Todo lo contrario en las iglesias. Las iglesias aborrecen la palabra del Señor. A ellos les gusta cantar, danzar, gritar, orar. No sé por qué oran si no obedecen. No sé por qué piden si no reciben. No sé por qué se postran si no entienden. No sé por qué hacen todos y hacen todo lo contrario. No entiendo esto. Dice el 27, lo que hace el Señor a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que cuando Dios te habla a ti, hacia adentro a la iglesia, sí te invita así como tú eres, de tu carácter, de tu forma de ser, de tu ropa, de tu vestimenta, de todo lo que tú eres, tus tatuajes, tu cara, tu todo. Pero en el proceso Dios te va a purificar y Dios te va a presentar a Él mismo como una iglesia pura. ¿Estás haciendo eso o estás haciendo lo contrario? ¿Qué es lo que estás haciendo? Luego sigue hablando, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Ahí está el ejemplo de cómo el amor de una persona, de un marido, está reflejado en su esposa. No lo contrario, que están todos ahí enojados y unos enfermos y al final los dos están enfermos. Porque no tienen a Dios, no tienen la bendición. Nosotros vemos en el libro, en el Viejo Testamento, que el Señor dijo que todo profeta que hablara en el nombre del Señor, que tuviera todo el poder de hablar, pero que Él no lo haya mandado, va a morir. Cuando tú te vas a morir, lo primero que pasa, te empiezas a enfermar. Cuando te enfermas, subes de grado, empiezas a caer enfermo en el hospital y de ahí te mueres. Entiende que esto está escrito. Y la gente dice, no, yo voy a seguir predicando hasta que me muera, dice la mujer. Entiende que estás en desobediencia. Estás haciendo tu voluntad y no estás agradando a Dios, al contrario, estás haciendo la obra del diablo cuando quieres predicar. Aunque se oiga tremendo, esto es la verdad. Porque el orden ya está establecido. No es tu orden que tú piensas, es el orden de Dios y es divino. Entendamos. Dice aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces aquí vemos ya la unión de la pareja. Vemos que nosotros, tanto ella como yo, somos lo mismo y somos una misma carne. No podemos nosotros aborrecernos a nosotros mismos. Y aquí ya fuimos transformados en el Señor. Eso no es lo que pasa en las parejas en las iglesias. ¿Sí? Siempre están en desacuerdo. Ahorita vamos a seguir leyendo el por qué algunas mujeres llegan solas y el marido en la casa, o llega el marido y la mujer en la casa. Eso también tiene que ver con esto aquí y ahorita lo vamos a ver. Así de que esto se va a poner tremendo y se va a poner bueno. Dice el 32, aleluya, gloria al Señor.
Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que de la manera que Cristo nos va haciendo, nosotros vamos también trabajando con nuestras parejas. Vamos amándolas, cuidándolas, como así los ejemplos de la misma iglesia y Jesús. Dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete, escuche bien, a su marido. Entonces, hoy lo que vemos es todo lo contrario. Vemos todo lo contrario, por eso es triste, y yo soy testigo, yo no me inventé esto, de lo que yo vi con mis propios ojos, y lo sigo viendo. Ahora vamos a ver estas instrucciones sobre la oración, porque las hemos leído bastante, vamos hasta 1 Timoteo. Y Pablo dice, digo verdad en Cristo, no miento. Vamos a ver qué quiere decir con eso. Porque es que la gente oye que habla Pablo y dicen, eso dijo Pablo, eso no lo dijo el Señor. ¿Ven cómo está la gente de mal cuando no están en el Espíritu? ¿Cómo interpretan la Escritura? Si todo fue inspirado por Dios, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces si habla Pablo, es palabra del Señor. 1 Timoteo 2:1, ¿qué dice? Porque a la gente, escuchen bien, a la gente le encanta orar. Y yo no tengo nada en contra de la oración y nunca la he tenido. Yo mismo oro. Pero en todo podemos ser hipócritas. Sí, hasta en el orar, hasta en el pararnos. La Biblia dice que algunos judíos se paraban en las esquinas para que todos los vieran. Cualquiera que los viera dijera, wow, ahí está un hombre orando a Dios, así quisieran ser todos, o yo pudiera ser así, pero no puedo, pero él está parado orando. Cualquiera puede malinterpretar a una persona orando y decir, wow, yo quisiera ser como él que está orando, pero Dios lo ve y dice, eres un hipócrita porque estás orando así. Eres un hipócrita porque no ha pasado nada en ti. Dios sabe, por eso está escrito esto. Pues vamos a ver esto, qué es lo que quiero decir. 1 Timoteo 2:1, ¿sí? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice, por reyes, por todos los que están en eminencia. Dice, para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí vemos un deseo que tiene Él, de que la gente salga del error, venga al conocimiento. Por supuesto van a ser salvos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Luego dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador, apóstol. Dice, digo verdad en Cristo, no miento. Ahora aquí tenemos que prestar atención, porque lo mismo que diga Jesús es lo mismo que diga Pablo. Pablo no es una persona que cuando él habla, la palabra de él es menos que la que dice Jesús. Todo es inspirado por Dios, es el mismo Dios que habló en Pablo. Por eso está entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento. Luego aparte de eso dice, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En otras palabras, maestro de los gentiles en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el amante de la verdad, Él es la verdad. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Él iba a hablar siempre de Jesús. Bueno, ¿qué va a decir con relación a lo que estamos hablando? Aquí está abajo. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice, asimismo las mujeres, aquí va a hablar de ellas, se atavien, dice, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces vemos nosotros que quiere que él se vistan, ahora sí que con humildad, y que estén de esa manera, que no estén con
peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces vemos que muchas mujeres en realidad sí van así vestidas, no sé por qué. Dice el 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El profesar piedad, escuchen bien, es estar caminando en lo que Dios te ha dado, porque la piedad del Señor es un misterio, ¿sí? Entonces, si nosotros profesamos, o ellas en este caso, es caminar de la manera que el Señor se los ha enseñado, ¿no? Porque dice aquí mujeres que profesan piedad. Gloria al Señor. El profesar es enseñar, es el abrazar, el explicar la piedad. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, o sea, con toda sumisión y obediencia. Y aquí va a decir algo que ha sido de controversia durante años. ¿Se acordaban que al principio leíamos acerca del orar y profetizar? Entonces, la mujer puede orar, por supuesto, y profetizar también, porque lo vemos en el Viejo Testamento. Y inclusive Jesús se dice en la Biblia, como una señal, que las jóvenes profetizarán. Pero dice aquí algo muy diferente, porque está mandando a la mujer a que aprenda en silencio con toda sujeción, con toda obediencia. Ahora, cuando una mujer se sujeta a Dios, y al sujetarse a Dios se sujeta a su esposo. Pero dice, porque no permito a la mujer enseñar. Si eso ya es diferente. Ahora dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Dice, sino estar en silencio. Ahora, cuando la pastora, que le llaman todos, está llena de toda la iglesia. Hay hombres, hay parejas, hay muchachitos, hay jóvenes, hay mujeres, hay señores, hay de todo. Entonces lo que están haciendo ellas aquí están quebrantando esto. ¿Por qué? Porque están enseñando. Pero en ningún lugar usted ve que haya mujeres que se dediquen a dirigir obras. En este caso, la iglesia del Señor. Porque es que si se ponen ellas, todo lo que hemos leído de parte de Jesús puesto en las iglesias, y el orden divino que vino al hombre, que es cabeza del hombre, que es cabeza de todo varón más bien, entonces eso ya sería una mentira de Dios. Porque sería Cristo cabeza de toda mujer. ¿Sí? Entonces veamos el orden y el por qué está escrito esto. Al ella enseñar, está ejerciendo dominio sobre el hombre. Entonces ya Dios se está contradiciendo aquí, si es cierto lo que ellas dicen. Entendamos que no es así. Dios no se contradice, Dios es perfecto en su obra, ¿sí? Y de esa manera va a permanecer. Por eso, si no creen, vean lo que dice aquí. Porque Adán fue formado primero, después Eva. O ahí también van a decir que vino primero la mujer. Porque eso lo pueden decir. Si alguien se inventa algo y lo creen, eso lo van a creer también. Entonces no podemos nosotros ir en contra de Dios. Ir en contra de la Escritura es ir en contra de Dios. Todo el tiempo. Sin excepción de nada. Dice aquí, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió, o sea que cayó en la transgresión. Ahora, a mí no me pregunten dónde estaba Adán cuando pasó eso. Lo que sí sé es lo que la Escritura nos enseña. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en esa transgresión. Pero vean el destino de la mujer, porque Dios tiene todo preparado. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe. Permanecer fe es permanecer en el Señor. No ponerse ella en contra del Señor. No ponerse ella en contra de la fe. ¿Sí? Amor y santificación con modestia, o sea, con humildad y sencillez. Lo podemos traducir así. Por eso veamos que Dios tiene a todos en un orden divino, en un orden bien claro y bien puesto, tanto a la mujer, tanto al hombre, tanto a los hijos, porque la enemistad había sido puesta entre ellas dos, la culebra y la mujer, y también la simiente. La simiente son los hijos. Entonces vemos aquí que hay bendición. Pues se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor, santificación, en modestia. Ahí está. Entonces aquí vemos una parte para todos aquellos que desean ser predicadores. Vamos a leer esta parte también porque es necesario.
Aquí vamos a ver nosotros esto del 1 al 7 nada más. Dice palabra fiel. Dice, si alguno anhela avispado, buena obra desea. Bueno, vamos a ver cómo y para qué. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, todas esas cosas Dios las hace en una persona antes de que empiece Él con todo. Él va a aprender, pero Él ya viene con un corazón dispuesto porque Dios se lo ha empezado a transformar, ya lo ha escogido desde el vientre de su madre, entendamos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cómo está eso? Apto para enseñar. Oigan eso. Que pueda él enseñar a otras personas. Ahí no dice que él vaya a la escuela, se prepare y se enseñe cómo hablar delante de personas, no se ponga nervioso y sepa cómo desenvolverse, sepa cómo hacer un bosquejo. Eso no dice aquí. Dios se va a encargar de que nosotros seamos aptos para enseñar si Él ya nos está hablando. Dios no se va a equivocar en ninguna persona. Dios no va a decir, ay, me equivoqué, pensé que iba a salir predicador y no, hombre, ni siquiera quiere ir a la iglesia. A él no le va a pasar eso. Si la persona hace eso, es por desobediente. Porque ella optó a no creer, volverse al santo mandamiento y hacerse una apóstata. Eso es lo que pasó ahí. Pero dice aquí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vean todos esos que están tras del dinero como pastores, porque esa es la verdad, hay mucho pastor que está tras del dinero, sí, con esos evangelios de la prosperidad. Dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, o sea, sujetados con toda honestidad. Veamos ahí el resultado de la mujer que hizo eso también, ¿no? Por eso están unidos, y por eso él puede ser un obispo, por eso él puede ser un predicador, porque la esposa se sometió a él, los hijos también, y él puede trabajar para Dios. Y la mujer ahí a un lado con sus hijos, tal y como está escrito. Sí, pues es que la mujer se está rebelando, tal y como lo hizo, está volviéndose a ser amiga de Satanás. Y Dios puso una enemistad entre ellos dos, porque ella está volviendo a la bestia, a Satanás, a la serpiente, a hablar con ella. Entendamos. Pero dice aquí, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego aquí habla de las personas que apenas se acaban de convertir. Oigan esta parte aquí, Dios nos habla mucho acerca de permanecer en el primer amor. Y aquí habla de ellos, dice, no un neófito. Un neófito es una persona que apenas se convirtió al Señor. ¿Por qué Él no quiere que un neófito empiece a predicar? Bueno, aquí está. No sea que envaneciéndose, o sea, haciéndose orgulloso, caiga en la condenación del diablo. Y la gente dice, mira, prepárate algo para que vengas a predicar tú para la otra semana. A ti te veo como que ahí vas. Tenemos que entender, como guías espirituales, como maestros, que tenemos que no poner las manos con ligereza a nadie. Y decir, no, es que yo ocupo gente, o entonces voy a jalar mujeres para acá. Entonces vemos la desobediencia de algunos hombres, pastores también, ¿no? Pero aquí está el orden y cómo hay que actuar en las iglesias. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo otra vez. Vean cómo está esto aquí. Entonces podemos ver nosotros que la gente tiene que tener de ellos mismos una buena reputación, de los de afuera, aquellos que no son ni de la iglesia. Entonces vemos todo esto aquí en orden, pero miren, aquí lo que vamos a ver acerca es de los maridos que no creen a la palabra. Ellos mismos sean ganados sin palabras. ¿Cómo está eso? La esposa que llega sola a la iglesia y dice, yo voy a orar por mi esposo, amén, hágalo. Y el marido se queda en la casa y dice, yo no voy a tu iglesia, ahí el pastor está loco, quiere el dinero, lo que sea. Entonces esa mujer, entre más oye esas palabras, más se tiene que someter a Dios. Y más tiene que caminar en santidad. Más tiene que ser ella caminar y profesar piedad, como dice aquí. ¿Por qué? Por lo que está escrito. Entiendan que siempre es lo que está escrito. Esta es la guía a ser mejores personas, lo que está escrito.
Busquen Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Vamos a ver aquí nosotros otra vez cómo las mujeres, en vez de ponerse de rebeldes y decir ese viejo no me sigue, ese viejo no viene a la iglesia, ese viejo es un hijo del diablo, que se muera, ya le dije que se viene al infierno, y se pone bien rebelde y ya Dios me está hablando a mí, me está levantando como una guerrera de Dios y yo voy a predicar y yo soy la mera. Bueno, no, nada de eso, porque está escrito otra cosa aquí. Dice en Primera de Pedro 3:1, fíjense bien. Dice así mismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Aquí introduce otra vez lo mismo. Dice, para que también los que no creen a la palabra, aquí están los que se quedan en la casa, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oigan eso, mujeres. ¿Cómo te estás comportando con tu esposo después de que llegas del culto, del servicio? ¿Sigues peleando? ¿Cómo te estás portando? ¿Te estás portando como una hija de Dios o vuelves a ser la mujer que eras antes cuando estás delante de Él? Aquí estamos viendo de qué manera se tiene que comportar cada quien. Dice en el 2, considerando vuestra conducta. ¿Cómo? Dice aquí, casta y respetuosa. Dice, vuestro atavio no es el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. En otras palabras, el adornarse, que no sea el día afuera, ir bien arregladas, tremendamente como que están buscando marido, como que son solteras y como quieren que alguien se les arrime. Es todo lo contrario. Dice, sino el interior. Vemos aquí la transformación de lo que Dios quiere hacer en las personas. ¿Cuál es el de interior? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, dice aquí, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, Dios va a ver todo eso que está haciendo en ti y tú lo estás siguiendo y te está formando y estás obedeciendo. Todo esto está aquí. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Pongan atención a este ejemplo, todas las mujeres que están en las iglesias, porque esto no les va a gustar, por supuesto que no les va a agradar esto. Dice el Señor, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Oigan este ejemplo. ¿Cómo estaban ellas ataviadas esperando a Dios? Como número 1, estando sujetas a sus maridos. Y vamos a poner este ejemplo de ni más ni menos de Abraham y Sara. Como Sara obedecía a Abraham y amándole, Señor. Oigan eso, qué respeto. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el mismo bien. ¿Sí? Oigan esto, qué hermoso es. Sin tener ninguna amenaza. Y podemos decir, y ver esto en las iglesias hoy en día, está todo al revés. Están todas enojadas, están todas gritando. En el momento que una se viene aquí a hablar y a gritar, todas se levantan. Todas empiezan a apoyar, como que de eso se trata esto. Como que somos más las mujeres que los hombres y vamos en victoria. Esto no es el caso de esto. Aquí el de la victoria es el Señor Jesucristo. Nosotros todos sometidos bajo la poderosa mano del Señor, hombres y mujeres. Dice el 7, vosotros maridos, oigan bien, también a los hombres. Por eso decía que Dios tiene compartido todo. Vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Oigan bien esto. Y como coherederas de la gracia de la vida, lo que leíamos con los hijos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que la mujer es el vaso más frágil, no el vaso que no sirve y que se quebra y a la basura. En otras palabras, una mujer no tiene los mismos sentimientos que tiene un hombre. Por eso es un ¿qué? Vaso más frágil. No le puedes gritar, no la puedes insultar como en el trabajo y te expresas de una manera. Ella le puede doler esas palabras. Se puede sentir y tú no tienes, es tu mujer, no la tienes que tratar así, porque la tienes que amar como amar a tu propio cuerpo. Tú no te gritas, tú no te golpeas, tú no te maltratas. Tú te vistas, te pones de lo mejor y andas muy cuidado. Bueno, tu esposa también. Entonces, ¿por qué? Porque si tú sigues de peleonero con ella, de terco, de cabezón, de machista y dices, no me ve nadie. Ahí en la Biblia dice que yo soy la cabeza de la mujer. Entonces, si tú sigues así y empiezas a hablar con Dios, ve lo que dice abajo. Que si tú sigues así, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si sigues peleando, tú oras y Dios no te oye.
Eso es lo que quiere decir aquí. Tú podrás ser muy pastor en la iglesia y muy mentiroso con todos y abrazar a tu esposa ahí delante de todos y decir, esta es mi esposa, la amada mía, la de mi juventud de aquí. Y llegas a la casa y la maltratas. Dios no te está ni oyendo, ni mucho menos te va a bendecir, eso lo digo yo. Entonces vemos nosotros aquí el control de todo esto. Ya casi vamos a terminar. Dice al final, regresemos a 1 Corintios, con relación a que dice, y Dios la cabeza de Cristo. Estamos viendo esto ya aquí, ya para ir cerrando. El sentir de Jesús y su forma de vivir con Dios lo vamos a ver aquí. Porque si Dios es la cabeza de Cristo, vamos a ver de qué manera el Hijo se sometió siempre al Padre. Porque Él es el maestro, escuchen bien, Él es el ejemplo de todo varón, para poder empezar nosotros a decir que pertenecemos a ese orden divino. Yo no puedo pertenecer al orden divino de Dios si yo no hago lo que Dios me está diciendo, ni lo que Él me dice, ni lo que me haga yo con mi esposa. Si yo no obedezco a ninguno de los dos, estoy perdido y no sé nada. Pero aquí mismo, en 1 Corintios 15:25, fíjense bien, vemos que todo esto va a irse transformando ya, ¿sí? 1 Corintios 15:25 dice, porque preciso es que Él reine, refiriéndose a Jesús, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Vemos aquí cómo Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero Él mismo tiene que terminar la obra que el Padre le dio y tiene que terminar con todo hasta que tenga sus enemigos debajo de sus pies. Todo se va a cumplir. Inclusive dice el 26, el postrer enemigo, el último ya, que será destruido, es la muerte. Por eso ya vamos a quedar todos con vidas eternas, todos aquellos que estemos ya, cuando haya pasado y se haya hecho un nuevo cielo, nueva tierra y todo, bueno, ya se acabó la muerte. Cuando pase eso, pero vean y pongan atención en estos, en los de enseguida, el 27 al 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se aceptúa. Dice, o sea que aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, en otras palabras, Dios el Padre no está sujeto a Jesucristo bajo sus pies. Él es el único que no está. ¿Por qué? Porque Él es el Padre, Él es Dios. Por eso dice, a Él claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, y ese es Dios. Dice el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí volvemos, ahora sí, claramente a ver que Dios solamente es uno. Aunque exista o existió o va a existir o va a estar el Hijo y el Espíritu Santo, aquí vamos viendo para que Dios sea todo en todos. Amén. Vamos a leer aquí más y ya casi voy a ir cerrando. Miren, era necesario leer todo esto para darnos cuenta. Filipenses 2:1. Vamos a leer aquí que dice Filipenses 2:1. Gloria al Señor. Esto que vemos es para que salgamos ya del error, de la tiniebla y caminemos en victoria hacia adelante, en bendición y en poder, y seamos libres de toda atadura de error, de doctrina diabólica que se ha enseñado durante años. Que las mujeres esto, las mujeres lo otro. No se deje llevar por la palabra del diablo. Todo está escrito, todo lo que dice el Señor. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, todo esto tiene que ver con aquellas cosas que la gente dice, bueno, yo ya tengo al Señor, ya lo siento, ya me gozo, voy a la iglesia, aquí estoy, he sentido esto, todas estas cosas. Por eso lo vuelve a preguntar otra vez el Señor. Vuelve a preguntar si ha pasado eso en ellos o no ha pasado, pero si ya pasó, dice el 2, completar mi gozo.
Le está hablando a la iglesia el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Porque eso ya no está en las iglesias tampoco. El Señor claramente dijo que las iglesias tienen trigo y cizaña. La cizaña se parece al trigo, pero la cizaña es una planta venenosa. No se puede hacer harina, no se puede hacer pan, no se puede alimentar uno de eso. Es todo lo contrario del trigo. Entonces los vemos, el Señor los ve igual. Nosotros los vemos igual, pero no son lo mismo. Porque Él dice que nadie los puede arrancar, ¿cierto? Él es el que se va a encargar de hacer eso. Entonces tenemos que dejar que sigan las iglesias como están. Desafortunadamente lo digo, porque mucha gente se está perdiendo. Pero eso es lo que Dios quiere. Que ellos crezcan igual. Porque es que la Biblia dice que hay disensión, hay desacuerdo entre las iglesias. Pero dice que eso es necesario para que se sepa quiénes están aprobados delante de Dios. Y la gente no se pone a pensar en eso. La gente sigue adelante. Yo voy a hacer la voluntad, me toca predicar y que no sé qué, que yo voy aquí, que yo voy a dirigir. Entonces entendamos la desobediencia en la que están toda la mayoría de iglesias. Iglesias de americanos, iglesias de afroamericanos, iglesias de filipinos, iglesias de latinos, iglesias de todo, de chino, todo, en todo se ve lo mismo. Ya no se diga en otras denominaciones más raras que no tienen ni el espíritu. Entonces eso da tristeza. Por eso todo lo que estamos leyendo aquí se está preguntando a ver si es cierto o es mentira. Voy a repetirlo rápidamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, dice, entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Oigan de qué manera se concluye todo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora aquí les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, o sea, siendo menos que los demás. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso es que nosotros no podemos ser nada, simplemente preocuparnos por los demás. Y así los demás se van a preocupar por nosotros. Así es como es el amor fraternal entre hermanos. Un amor fraternal de hermanos es el verdadero, donde el Padre es el que a todos les ha enseñado cómo ser hermanos. No por medio de la amistad que ellos han creado durante años, ahí solos, sin Cristo. Eso no. Entonces, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean cómo se concluye todo aquí con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que entender de qué manera tenemos que ser guiados y por quién. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos cómo se sometía el Señor Jesucristo a su Padre. Todo esto. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan bien esto que estamos leyendo aquí. Mucha gente no habla en el nombre de Jesús. Fíjense todo lo que está pasando en las iglesias. No hablan en el nombre de Jesús, no predican, lo hacen en la deidad, en la Trinidad. Es lo que dicen, siempre repiten eso. Y escrito está que hay un nombre, que es sobre todo un nombre que el propio Dios le dio al Hijo. ¿Cuál será? Es Jesús. Luego dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces voy a leer uno más y con este cierro. Vemos todo eso, por ejemplo, el cual el Señor Jesús se sometía siempre al Padre. Voy a leer este y con este voy a cerrar ya. Y está ni más ni menos que en 1 de Pedro 3:8. Entonces con esto voy a cerrar con este consejo. Dice 1 de Pedro 3:8. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentido otra vez. Oigan, se está refiriendo a la pareja, a la iglesia en general. Compasivos, amados fraternalmente,
misericordios, amigables, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Vemos aquí el carácter ya de las parejas y de la iglesia en general. Dice, porque el que quiere amar la vida, vean esto, porque todos queremos vivir bien, todos queremos estar sin problemas, todos queremos andar gozosos, todos queremos andar en paz. Bueno, tienes que dirigirte de una manera en tu persona. Dice aquí él, porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, lo primero aquí dice, refrene su lengua de mal. Entonces, tenemos nosotros que para refrenar esa lengua, vivir bajo el poder y la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, no lo que querramos hacer. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces todo eso el Señor nos lo da. Voy a leer aquí y con esto cierro. Dice aquí, y no lo digo para asustar a nadie, pero el Señor lo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, escuchen bien, a sus oraciones. Ahí sí el Señor escucha las oraciones. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen, ¿qué? El mal. Entonces, tú tienes que ver hoy en esta noche y en esta tarde, como hombre, como mujer, como pareja, como esposos, ¿están ustedes como parejas justas delante de los ojos de Dios? ¿O están simplemente haciendo el mal? Eso se los dejo en sus corazones. Mi deseo es que todos se arrepientan si andan mal, le pidan al Señor guía y entendimiento y se vuelvan al camino de santidad y sean lo que Dios quiere que ustedes sean en el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y vamos a orar.